Creo que hace unas semanas estuvimos hablando de que para poder sacar a alguien de la esclavitud necesitábamos ser completamente libres. Porque nadie puede llevar a otro a ser libre estando él, ¿qué cosa? En esclavitud. Para yo poder sacar a otros de la esclavitud, cualquiera que ella sea, porque en este tiempo ciertamente no hay cadenas físicas, pero hay cadenas espirituales. Y yo necesito ser libre para poder llevar a otro a ser libre. En este tiempo no caminan la gente con cadenas en las piernas ni cadenas en las manos físicamente, pero hay cadenas de amargura, hay cadenas que invaden el corazón de una persona, hay cadenas que llevan de frustración a una persona a no poder alcanzar y a no poder ver todo aquello que Dios le ha entregado. Y veníamos enseñando que para que nosotros pudiéramos manifestar esa libertad en otras personas, primeramente tenemos que aprender a ser completamente nosotros libres. Enseñábamos que por eso Dios permite que Moisés pase y atraviese a través de un proceso. Como usted sé que ha leído la Biblia, creo que usted ha estudiado la palabra y tiene bien claro que Moisés es llevado al desierto por el Señor. Y en ese proceso del desierto, ¿qué estaba haciendo Dios con Moisés? Lo estaba probando, lo estaba preparando, lo estaba haciendo completamente libre. Y Dios permite que Moisés atraviese por un suceso y por un proceso sencilla y llanamente para libertarle su corazón. Porque si nosotros queremos ser libertadores de otras personas, tenemos que alcanzar completamente nuestra propia libertad. Recuerde que nadie puede dar lo que no tiene. Recuerde que usted no puede darle a otro lo que usted todavía no ha podido alcanzar. Y es necesario que nosotros podamos primeramente alcanzar nosotros mismos todo aquello que anhelamos en el Señor para poder impartirle a los demás. La palabra dice que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y a mí me impacta porque la Biblia dice que cuando Moisés era un niño, dice la Escritura que él estaba oculto durante 3 meses. Su mamá Jocabed no pudo esconderle más. Dice la Biblia que le coloca sobre una arquilla de ¿qué? De junco. Y cuando le colocan sobre la arquilla de junco, lo envían por el río Nilo hasta la otra orilla donde lo encontró la hija de Faraón. Pero si usted se coloca detalladamente a analizar ese pasaje, se da cuenta que el junco crecía a las orillas del río Nilo. Y del junco se sacaba el papel conocido como papiro, que fue el primer papel con el cual se escribió la Biblia. Lo que da a entender que el Señor Jesucristo estaba allí guardando ¿a quién? Guardando a Moisés cuando iba en la arquilla de junco. Porque en el papiro se escribió la palabra. Y nuestro Señor Jesucristo, Él es la palabra. Y cuando usted está sobre la palabra, usted y yo estaremos confiados y no tendremos temores de malas noticias. Porque es la palabra lo que a nosotros nos liberta. Es la palabra lo que a nosotros nos va a llevar a alcanzar grandes victorias en nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura de que después que Moisés, usado por Dios, llega donde Faraón y le establece el propósito por medio del cual Dios iba a establecer libertad sobre aquel pueblo. Y vuelvo y reitero, ya siendo Moisés libre, porque Moisés tuvo un cara a cara con Dios. Para ser libre hay que tener un cara a cara con Dios. ¿Y a dónde Moisés fue libre, pastor? ¿A dónde Moisés tuvo un cara a cara con Dios? ¿Recuerdas la escena de la zarza? Dice la Escritura que Moisés ve que aquella zarza ardía y que la zarza no se consumía. Y cuando Moisés ve que aquella zarza ardía, dice la Escritura que Moisés dice: iré y veré por qué razón esta zarza arde y esta zarza no se consume. Era el mismo Señor revelándosele a Moisés. La zarza representa a nuestro Señor Jesucristo. Moisés va y tiene un cara a cara con Dios. En aquel cara a cara,
dice la Escritura que Moisés se acerca tanto a la zarza, y él, cuando ve que la zarza no se consumía, él inmediatamente escucha una voz que sale de la zarza, y en aquel momento aquella voz le abrió sus ojos, le abrió sus oídos, se le reveló al corazón. Pero algo muy importante, la Biblia dice que el Señor le dijo: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú pisas, ¿qué dice la Escritura? Tierra santa es. Y hay algo que me llama poderosamente la atención. Nosotros no podemos demostrarle o señalarle un camino nuevo a nuestras generaciones sin antes nosotros corregir nuestros pasos. La Biblia dice que Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies. Lo que da a entender que de allí en adelante Moisés emprendió el camino con un calzado nuevo. Lo que me revela a mí que la senda que le estaba mostrando Moisés a partir del encuentro con la zarza a sus generaciones era un camino nuevo, era un camino diferente. A eso hemos sido llamados nosotros. Nosotros hemos sido llamados, mis hijos, a tener un encuentro cara a cara con el Señor. Un encuentro que me revele, que me quebrante, que me quite todo aquello que no me deja ver, que me abra mis oídos para que yo pueda escuchar al Señor. Ante todo, que se manifieste Dios en nuestros corazones, y que nuestro caminar sea un caminar conforme a lo escrito en la palabra del Señor. Dice la Biblia en el libro de los Salmos de que Dios le mostró a Moisés sus sendas, de que Dios a Moisés le mostró sus caminos. Lo que da a entender que Moisés, aquel encuentro en la zarza, Moisés recibe una revelación profunda, y el propósito de Dios se establece internamente en Moisés. Moisés sabía hacia dónde tenía que dirigirse. Moisés tenía hacia dónde tenía que ir. Porque Moisés había recibido en lo profundo de su corazón el propósito del Dios Todopoderoso. Si usted no tiene bien claro que ha sido llamado con un propósito, en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier adversidad, usted estará divagando en el camino. Y cuando nosotros divagamos en el camino, ¿sabes qué ocurre? Hay muchas huellas de nuestro caminar. Y cuando hay muchas huellas de nuestro caminar, y cuando nuestras generaciones no encuentran una senda por donde ellos puedan avanzar, nuestras generaciones van a titubear el día de mañana. Es por eso que nosotros tenemos que anhelar tener ese encuentro cara a cara con el Señor, alcanzar plenitud de libertad en nuestras vidas, para poder trazarle el destino a aquellos que vienen detrás de nosotros, para que ellos puedan avanzar y puedan caminar, y ellos puedan, ¿qué cosa, pastor? No atravesar por lo que un día nosotros tuvimos que atravesar. Por eso la palabra nos enseña: si alcanzamos el conocimiento en Cristo, nueva criatura somos en Él. Y dice la Biblia: y todas las cosas serán hechas nuevas. Levante su mano derecha, que quiero soltarle esta palabra. Yo declaro de que usted tendrá un caminar nuevo para tu casa, un nuevo caminar para tus generaciones. Yo declaro que tus hijos, tus generaciones, y en este tiempo de madre, en estos días, tus hijos, tu casa, tus generaciones verán a un hombre con un corazón nuevo, verán a una mujer con un corazón transformado, verán a un hombre con visión, verán a una mujer que tiene revelación y que sabe hacia dónde se dirige en el nombre del Señor. Usted puede bendecir y decir amén a eso. Usted puede recibir esa palabra. Usted puede decir: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. A mí me impacta la palabra porque Dios es específico en los llamamientos. Dios no envía a Moisés sin antes revelársele. Es necesario que nosotros seamos llamados a tener un encuentro con el Señor. Y solamente ese encuentro se da cuando tú estás delante de la presencia del Señor. Porque cuando estamos en esa presencia, al primero que se le revela a Dios es al que está en su presencia. Es inevitable que entremos al secreto de Dios y continuemos de la misma manera. Allí es donde se conoce si la gente realmente entra en el secreto o si no entra en el secreto.
¿Dónde se ve, pastor, que haya una transformación? Cuando el creyente realmente en el secreto es impactado por el Dios del ¿qué? Del secreto. Porque cuando tú entras en ese secreto, en esa comunión con Dios, Dios se te revela. Recuerdan que cuando el salmista está en el secreto le dice al Señor: revélame ¿cómo le dice? Mis pecados ocultos. Le estaba diciendo: muéstrame lo que soy yo en el secreto. Por eso es que dice la alabanza que en el secreto somos, ¿qué cosa? Somos develados delante de su presencia. En el secreto nadie es oculto delante del Señor. Dios se le revela a Moisés. Tenía que libertarlo, tenía que quitarle su calzado, tenía que impactarle la visión, tenía que abrirle sus oídos y tenía que introducirle ese fuego dentro de su corazón. Saben, no era fácil la tarea de Moisés. Dice la escritura que a Moisés le tocó pastorear un pueblo duro en la fe, un pueblo de murmuración, un pueblo, dice la escritura, que cargaba en su corazón la amargura. Hay un pasaje, luego de ellos atravesar el Mar Rojo, dice la escritura, que llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas. Ese lugar se conoce como las aguas de Mara, ¿verdad? Porque las aguas eran amargas. Y la Biblia nos enseña que en ese lugar se revela lo que había en el corazón del pueblo. Porque cuando llegan allí, ellos tenían tanta sed que cuando fueron a beber aquella agua, dice la escritura, que las aguas estaban amargas. Y comenzaron a murmurar fuertemente en su corazón. Y comenzaron a hablar fuertemente de Dios. Allí dice la escritura de que Dios le habla a Moisés. Y Moisés, cuando oye la voz del Señor, el Señor le dice que arroje un árbol sobre las aguas. Moisés toma y echa un árbol sobre las aguas, y cuando echa el árbol sobre las aguas, la Biblia dice que las aguas se endulzaron. Eso es representativo de la cruz. El árbol es representativo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí podemos ver en ese pasaje era que el periplo, que el tiempo que ellos venían avanzando, les había colocado una carga en lo profundo de su corazón. Hay un proverbio que me impacta mucho. Dice: la respuesta que se demora es tormento para el corazón. Ese proverbio me revela por qué había amargura en el corazón de Israel. ¿Por qué había amargura en el pueblo hasta ese momento? Porque el pueblo estaba esperando que Dios le bendijera desde el momento que Dios lo saca de la esclavitud de Egipto. Pero ¿saben por qué Dios? Aquí está. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La nación de Israel esperaba que desde el momento en que Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, inmediatamente Dios le respondiera. Pero ¿saben por qué Dios no le respondió? Porque Dios se dio cuenta que el corazón de Israel todavía no había sido sanado. No era un corazón genuino, no era un corazón realmente todavía transformado. Y escrito está en la palabra: bienaventurados los limpios ¿de qué? De corazón, porque ellos verán a Dios. El detalle está en el corazón. El detalle está en lo que tú atraes y tú guardas. ¿A dónde? En el corazón. Israel no había aprendido a amar a Dios de corazón. Por eso uno de los mandamientos escritos allá por el Señor y entregados a Moisés en la ley es: Israel, ama a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Israel no había aprendido a amar a Dios de corazón. Y el proceso que Dios le estaba permitiendo en el periplo, que eran 11 jornadas, y al final se terminó convirtiendo en 40 años. Impresionante. Eran 11 jornadas la prueba. Eran 11 jornadas que ellos tenían que atravesar. Pero en esas 11 jornadas Dios se dio cuenta que el corazón de la nación todavía no había sido transformado. Y la esclavitud Dios la permite, mis hijos, para revelar lo que había en el corazón. Y escoge Dios a uno que se dejó moldear el corazón. Me refiero al libertador
llamado Moisés. Porque para poder libertar a otros, tenemos que ser nosotros libres completamente de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de todo aquello que nos quiera alcanzar o nos quiera llevar por el camino de la esclavitud. ¿Estamos aquí? Y después de todo esto, dice las Sagradas Escrituras, que Dios le entrega la palabra a Moisés. Le dice al libertador: mira, Moisés, tú vas a sacar al pueblo de las manos de Faraón. Aunque él tendrá el corazón duro, él no va a querer soltar a mi pueblo. Pero la palabra me enseña que antes de que Dios se entregara o le permitiera a Moisés ir cara a cara donde estaba Faraón, dice la Escritura que Dios le hace un entrenamiento a Moisés y lo confronta contra los brujos que estaban en el palacio de Faraón. Pero esa confrontación contra los brujos que estaban en el palacio de Faraón no era otra cosa que el desarrollo de Dios para Moisés, para hacerle tener confianza en lo que Dios le había depositado. Si usted ve las Sagradas Escrituras, cuando Dios envía a Moisés, lo primero que dice Moisés es: ¿quién soy yo para ir delante de Faraón? Porque Moisés era tardo en el habla, porque Moisés no tenía él internamente, Moisés no tenía la convicción de que era el escogido por el Señor. Quiero reflexionar en esto en esta noche. Nosotros no luchamos, o nuestro primer campo de batalla no son las tinieblas. Nuestro primer campo de batalla no son los demonios. Nuestro primer campo de batalla no son las obras de la brujería, aunque batallamos con todo esto. Nuestro primer campo de batalla es realmente creer lo que nosotros somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es realmente creer lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Cuando el creyente no tiene bien claro lo que él tiene y lo que él es, allí es donde no necesitas batallar con demonios, no necesitas luchar con fortalezas demoníacas, porque el enemigo ya te está ganando la batalla internamente en tu pensamiento, internamente en tu corazón. Porque recuerden, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando Proverbios habla de la abundancia del corazón, se está refiriendo a este órgano, ¿verdad? Que envía, que mantiene y envía la sangre a todo el cuerpo. Pero también es una palabra de doble proyección, porque se está refiriendo a la dinámica del reino, porque en el corazón del hombre es donde se revelan las intenciones primero de Dios. Pero si esa persona no tiene la palabra fundamentada dentro de él, entonces allí es donde el enemigo va a levantar una fortaleza espiritual y le engañará en todo tiempo, invalidando las promesas del Dios Todopoderoso. Es por eso que lo primero que usted tiene que tener bien claro es que tú eres escogido por Dios, y por encima de todas las adversidades, Dios a ti te llamó, te sacó de las tinieblas, te llamó, te estableció como hijo, y sobre usted está la gracia del Dios Todopoderoso. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede decir yo soy hijo de Dios? ¿Alguien puede decir Dios está dentro de mí? ¿Alguien puede decir eso? ¿Alguien puede decir eso? Dele un fuerte aplauso al Señor. Esto cambia la historia. Esto cambia la escena. Esto cambia el panorama. Le voy a explicar por qué. Porque usted no depende de lo que no tiene. Usted depende de la verdad que usted tiene sembrada en su corazón. ¿Cuántos creen que somos llenos y portadores de la gloria del Dios del cielo? Somos transformadores de ambiente. Somos personas que cambian la historia. Donde quiera que esa sonrisa transforma el ambiente. Esa sonrisa cambia. Esa sonrisa es lo que transforma, es lo que mueve. ¿Por qué, pastor? Porque es la gloria de Dios dentro de ti. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: ya no vivo yo, sino que ahora
ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo estoy manifestando, estoy viviendo, estoy pasando, lo paso en el nombre del Hijo de Dios. Lo que a mí me revela es que mis manos manifiestan la gloria de Dios, mis ojos manifiestan la gloria de Dios, mi sonrisa manifiesta la gloria de Dios, mi caminar manifiesta la gloria de Dios, porque somos la imagen del Dios eterno. Bendiga a Dios en esta mañana. Créase esa verdad, créase esa verdad, créase esa verdad. Por eso la gente no entiende. Y esto no tiene nada que ver con religión. Esto no tiene nada que ver con fanatismo religioso. Es una verdad que está dentro de nosotros, porque escrito está en la palabra del Señor: el gozo de Jehová mi fortaleza es. Y usted no va al almacén El Ley, usted no va al Tía, usted no va a Cencosud, usted no va a ninguna tienda o a ningún almacén y le dice, o pasas una tarjeta de crédito y dice, véndame 500 de gozo. El gozo no lo vas a encontrar en nada externo. El gozo viene de Jehová de los ejércitos. Ese gozo está internamente en nosotros. ¿Cuántos están recibiendo eso en esta noche? Eso es una revelación. El gozo de Jehová mi fortaleza es. Note lo que dice: mi fortaleza es. Lo que da a entender que si tú tienes gozo, está dentro de la fortaleza de Dios. ¿Estamos aquí? El gozo es una fortaleza espiritual. Hay llaves espirituales que nos revelan la gloria y la victoria de Dios. El gozo es una victoria anticipada antes de recibir, porque tú estás contento sin recibir. ¿Cómo te pondrás cuando entonces tú recibas? Entonces Dios dice, este muchacho no depende de lo que recibe para gozarse. Él está gozoso porque yo soy su gozo. Entonces estás en victoria. ¿Podemos decir amén a eso? Y decíamos de que Dios permite que Moisés llegue al enfrentamiento con los brujos y los hechiceros de Faraón, sencillamente para hacerle creer lo que estaba en él. Cuando Dios lo envía a donde Faraón, lo envía con dos cosas. Primero dice la escritura que lo manda con Aarón, y segundo dice la Biblia que lo envía con una vara. Digan conmigo, con una vara. Dice la escritura que como Moisés era tardo para hablar, Faraón estaba presente en aquel momento, pero Aarón se convertía en la voz de Moisés para Faraón. Y cuando Moisés llega donde está Faraón, dice la Sagrada Escritura que encuentra Moisés una fortaleza de parte de Faraón, y en aquella fortaleza empieza a haber un careo de gobiernos, de fuerza de gobiernos. Faraón no quería recibir la palabra y Moisés le entregaba una palabra. Faraón no quería recibir la palabra y Moisés le entregaba una palabra. Era una guerra de gobiernos. La autoridad de Dios sobre la autoridad de las tinieblas. Y note lo siguiente, dice la Biblia que cuando Moisés soltaba una señal con la vara, los brujos de Faraón que hacían también manifestaban una señal con la vara. Pero lo que Faraón nunca llegó a pensar era que la vara de Moisés iba a comerse a la vara de Faraón. Porque cuando Dios se establece y le coloca la autoridad sobre una persona, Dios respalda a esa persona primeramente para que él se dé cuenta de que Dios fue quien lo había enviado. Yo supongo, la Biblia no lo dice, yo supongo que cuando Moisés ve que la vara de Faraón o de los brujos de Faraón se convierte en serpiente, internamente yo creo que Moisés se asustó. Moisés dijo, pero ¿qué hago yo aquí? Si esta gente también tiene varas que se convierten en serpiente. Y yo supongo que Moisés por un momento se asusta delante de las señales de Faraón. Dios estaba permitiéndolo para fortalecerle la fe. Pero cuando Moisés recibe en el Espíritu y ve que la vara de él o que la serpiente de él se come a aquella serpiente,
Moisés internamente dice: el Dios que nosotros tenemos, el Dios que yo tengo, es mayor que cualquier obra espiritual de las tinieblas. ¿Qué te quiero dar a entender en esta noche? Número uno, todo lo que Dios te permita atravesar, todo lo que Dios te permite vivir, si tú lo avanzas, si tú lo pasas creyendo que Dios está en ti y que Dios te envió, Dios no te va a dejar avergonzado. Porque la Biblia dice que el Señor no se avergüenza de aquellos que creen en su nombre. Si tú todo lo que haces, lo haces con la convicción de que Dios está contigo, Dios te va a respaldar. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y era necesario, por decirlo de aquella manera, de alguna manera, aquel careo con los brujos de Faraón. Porque a mayor responsabilidad en el reino, mayor prueba. Después de aquel momento, Moisés tenía que sacar al pueblo de Egipto. Emprenden aquel camino. Y cuando emprenden aquel camino, dice la Escritura que tenían que emprender la última de las pruebas después de las plagas. Y era caminar por el Mar Rojo. Pero si tú te das cuenta, la Biblia dice que Moisés agarró el camino con el pueblo. El mar no estaba abierto. Moisés emprendió la última travesía para salir de Egipto. Y dice la Escritura que le habían tomado ventaja a Moisés, a Faraón. Pero cuando Faraón se da cuenta que Moisés iba avanzado con el pueblo, Faraón declara y dice lo siguiente: están encerrados. El mar se los va a tragar. Ellos no pueden salir. Faraón dijo: están encerrados. El mar se los va a tragar. Tremenda prueba, porque Moisés siguió caminando. Y dice la Escritura que cuando Moisés llega a la orilla del mar, Moisés también creyó que el mar se los iba a tragar. En aquel momento Moisés clamó a Dios. En aquel momento Moisés oró a Dios. Y a Moisés se le había olvidado que días atrás Dios le había entregado una vara, y que a través de aquella vara había visto la gloria del Señor manifestarse en aquel lugar. Dice la Escritura que cuando Faraón viene con sus ejércitos y con sus carruajes, la gente comenzó a clamar y comenzó a decirle a Moisés: ¿para qué tú nos sacaste de Egipto? Y dice la Escritura que Moisés, al ver lo que estaba ocurriendo, se colocó a orarle al Señor. Y mientras Moisés le está orando al Señor, Dios le pregunta a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Parece que hubiera una controversia entre Moisés y el Señor, porque lo que le responde Dios a Moisés fue lo siguiente: ¿por qué clamas a mí? Alguien dirá: pastor, pero si hay que orar en los momentos difíciles, hay que orar en los momentos de dificultad. Pero ¿saben por qué Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Porque ya Dios le había entregado una directriz y ya Dios le había dado una palabra bien clara a Moisés. Y a veces nos ocurre lo mismo que a Moisés. A veces a toda hora llegamos al secreto y oramos, primero creyendo que Dios no nos escucha. Segundo, repetimos oraciones que ya Dios nos ha entregado respuestas sobre ellas. Y pasamos y hacemos un círculo vicioso en esa misma oración, Y Dios te está diciendo: ¿por qué clamas a mí? Si ya yo te entregué la palabra. Extiende la vara, háblale al mar, dile al mar, ordénale al mar que se abra, porque tú y tu casa
pasarán en seco. Verán la gloria del Dios del cielo caminando por en medio del mar rojo. Y era que se necesitaba uno que se pusiera a la delantera para que todo el pueblo viera las maravillas del Señor. En ese momento Moisés titubea. En ese momento Moisés vuelve a tener temor. En ese momento Moisés vuelve a tener inseguridad. Por eso, como le dije al principio, no es con obras de las tinieblas, no es con potestades con lo primero que luchamos, es con nuestras propias convicciones de creer y saber que Dios está con nosotros. Y Dios le dice a Moisés: extiende la vara, extiende la vara, extiende la vara. Y cuando Moisés extendió la vara, el mar se abrió de dos en dos, de par en par. El mar se abrió y el pueblo comenzó a caminar en medio del mar. Pero se necesitó de un Moisés que extendiera la vara, que tuviera convicción, que creyera en la palabra, para que el resto de las generaciones atravesaran por ese mar. El mar que tú no dividas, no lo van a dividir los que vienen detrás de ti. El mar que tú abras, no lo van a abrir los que vienen detrás de ti. Los que están detrás de ti están esperando que tú tomes la vara y que tú creas la palabra y que tú sueltes la palabra y que tú tengas convicción en la palabra y que tú digas: si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Alguien tiene que creer en esta noche que Dios te dio las capacidades necesarias, la habilidad necesaria, y lo que está escrito en la palabra te lo dijo el Señor: no te he puesto carga que tú no puedas llevar, porque si he puesto en ti esa prueba, si he puesto en ti esa tribulación, si he puesto en ti esa circunstancia, es porque te dice Dios que te ha visto la capacidad y que tu vara tiene la longitud y la capacidad de extenderse, no importa el mar que tengas al frente, y decirle: ábrete en el nombre del Señor. Moisés, alguien te está esperando para que abras el mar rojo. Moisés, alguien está esperando que tú camines. Moisés, alguien está esperando que tú te levantes. Moisés, alguien está esperando que extiendas la palabra. Moisés, alguien está esperando que tú cambies el suceso que estás atravesando. Alguien está esperando, Moisés, que tú manifiestes la gloria de Dios en tu casa. Levántese, colóquese en pie, extienda su vara y dígale: Señor, en tu nombre el mar se abrirá en dos. ¿Cuántos dicen amén?